Bienvenidos a una entrega más en Canal 6 Televisión en Perfiles, donde les hemos platicado sobre diversos temas nacionales e internacionales. Uno que está en la escena internacional es la reciente reelección del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para un segundo mandato al frente de los destinos de esta isla. Para platicar sobre los alcances de esta medida que tomó la Asamblea Nacional de Cuba, nos enlazamos hasta la isla con el periodista Itzván Ojeda de Periódico 26. Un gusto saludarte desde este espacio, desde Tierras Mexicanas. Itzván, saludos y gracias por aceptar nuestra invitación. Y muchas gracias, y es un placer platicar con los hermanos de México. México es como una segunda patria para mí. Un placer estar con usted. Gracias, Itzván. Itzván tiene a su cargo y ha realizado un intenso trabajo de periodismo en la isla que lo llevó en su momento a ser el ganador también del Premio Nacional Juan Gualberto Gómez. Esto es uno de los premios más importantes. Además, pues lo confiere la Unión de Periodistas de Cuba, que es la asociación más importante de periodistas en la isla. Itzván, Miguel Díaz-Canel al frente de un segundo mandato por la resolución de la Asamblea Nacional, que representa este segundo mandato y que representa también para el modelo político cubano que está en la mirada internacional. Sí, como bien tú decías, esta semana se produjo la elección del presidente de la República para un segundo mandato. Miguel Díaz-Canel fue reelecto por el Parlamento. Es importante explicar que en el caso de Cuba la elección del presidente es una elección indirecta. O sea, el presidente es electo por el Pleno del Legislativo cubano, pero eso no significa que la ciudadanía no tenga participación en el proceso político, porque el primer requisito para ser presidente de la República es que debe ser diputado. O sea, el candidato que sea propuesto para este cargo tiene que ser diputado. Y para ser diputado a la Asamblea Nacional tiene que haber sido electo por un distrito electoral cubano. O sea, para que Díaz-Canel haya llegado a ser presidente, primero tiene que ser diputado, y él resultó electo como diputado en los comicios del pasado 26 de marzo por el distrito electoral de su ciudad natal, que es la ciudad de Santa Clara, al centro de la isla. Entonces, ahora lo que ha ocurrido en esta semana, exactamente el 19 de abril, es que se constituye la 10ª legislatura del Parlamento cubano. En el caso de Cuba tenemos un Parlamento unicameral, que es la Asamblea Nacional, y esta Asamblea, en su composición de 470 diputados, eligió para un segundo mandato a Díaz-Canel, que ya había sido electo para un primer mandato hace 5 años. Los retos son enormes. Es la primera persona electa como presidente de la República que no es parte de lo que en Cuba llamamos la generación histórica de la revolución, o sea, esa generación que hizo la revolución hace más de 60 años, y Díaz-Canel en su momento, cuando fue electo para su primer mandato hace 5 años, era la primera vez que alguien que no había participado directamente en el proceso revolucionario que triunfó en 1959 llegaba a la presidencia. Y esto lógicamente marcó un cambio, una evolución, un cambio generacional en la dirección del país, y eso por supuesto generó una expectación, un interés por ver cómo se desenvolvía una persona que no tuviera tras de sí la autoridad moral que significaba haber hecho la revolución, sino ser un continuador de ese proceso revolucionario. En estos 5 años anteriores, Díaz-Canel afrontó retos muy importantes. Yo creo que el más relevante fue el recrudecimiento del bloqueo y de las sanciones norteamericanas contra nuestro país a niveles que no se habían visto en muchísimo tiempo.
la administración Trump, que llegó al poder casi un año antes de que Díaz-Canel asumiera como presidente en su primer mandato, llevó a niveles nunca vistos el bloqueo. O sea, la situación económica del país se hizo muy difícil. Al mismo tiempo ocurrieron sucesos naturales y accidentes que complicaron mucho la situación. Y el país está atravesando una etapa muy compleja, muy difícil. Vino entonces la pandemia de la COVID-19 y en su discurso de asunción de este segundo mandato, Díaz-Canel habló precisamente de todos estos hechos, de cómo el país había tenido que enfrentar todos esos problemas, todos esos desafíos. Sin embargo, el país ha logrado sobrevivir. Yo creo que lo más importante es que Cuba logró enfrentar y sobrevivir a dos dificultades enormes. La primera, el bloqueo de los Estados Unidos, y la segunda, la pandemia de la COVID-19. Yo creo que es el principal éxito que pudo presentar él como éxito de su gobierno y del país en ese primer mandato, y es que Cuba haya logrado sobrevivir a la pandemia de la COVID-19 gracias, en primer lugar, a los propios esfuerzos de Cuba. O sea, Cuba es uno de los pocos países que logró hacer su propia vacuna, inmunizar a su población en más de un 98%, y ese ha sido un éxito fundamental. Y el presidente decía que como mismo el país había logrado vencer la pandemia, ahora tenía que vencer otros problemas como los problemas de la economía y enfrentar el bloqueo. La dirigencia cubana y Díaz-Canel como presidente tienen muy claro que no hay en los próximos años una perspectiva de que el bloqueo vaya a flexibilizarse, porque aunque la administración Biden en su campaña electoral prometió que iba a revertir muchas de las medidas que tomó Donald Trump, esto no ha ocurrido en la práctica, y la dirigencia cubana tiene muy claro que los esfuerzos tienen que dirigirse a tratar de vencer el bloqueo de nuestros propios esfuerzos, porque no podemos seguir esperando a un eventual mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos. Y en su discurso de asunción para este segundo mandato, Díaz-Canel se refería esencialmente a eso, que en el plano interno la economía es el problema fundamental que tiene que asumir ahora, y en segundo lugar lidiar con este entramado legal de sanciones, de persecución de las transacciones cubanas en todo el mundo, que lógicamente dificultan mucho el desenvolvimiento de la economía cubana y la vida diaria de la población cubana. Esto es muy relevante lo que nos comentas, István. Más adelante vamos a abordarlo. Prácticamente has resumido lo que ha caracterizado el primer mandato de Miguel Díaz-Canel y los retos hacia adelante. De manera particular y también desde México, muchos se preguntan cómo es este estilo de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Como tú reconoces, es el primer mandatario que ya no forma parte de esta línea de luchadores históricos de la revolución, y por lo tanto pesa sobre él una enorme pues sombra, por decirlo de alguna manera, pero finalmente él también tiene que hacer su propia trayectoria política. Tú que has participado incluso en muchas de estas coberturas, tú lo has visto como gobernante, pero también hemos seguido a través del medio de comunicación que es Periódico 26 de la provincia de Las Tunas. ¿Cómo es Miguel Díaz-Canel tratando con los cubanos, hablando con la ciudadanía, visitando a la población? ¿Cómo es este gobernante de a pie de Miguel Díaz-Canel desde la visión periodística, István? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que ha distinguido el mandato de Díaz-Canel en su primer periodo, y ya se está notando incluso en este segundo periodo, es su intención de tocar directamente los problemas. Una de las primeras acciones que él hizo cuando ya asumió como presidente fue hacer constantes visitas a las provincias. En Cuba la división política que tenemos es de provincias, o sea, y municipios. Y Díaz-Canel en el transcurso de estos 5 años visitó las 16 provincias que componen nuestro país para hablar directamente con las personas. Él es un gobernante que tiene muy claro
que tenía que vencer la burocracia, tenía que vencer cierto inmovilismo de, vamos a decir, las capas medias del Estado cubano, que estaban un poco dormidas, anquilosadas en prácticas y en estilos, vamos a decir, de no hacer nada, de que todo siguiera como antes. Y él ha tratado de vencer ese inmovilismo yendo directamente a los municipios, conversando directamente con las personas, pero también llevando con él a todo su gabinete. Y eso ha sido algo muy interesante porque es ver a las personas comunes y corrientes, a los empresarios estatales, también a los empresarios privados, conversando directamente con el presidente. Y yo personalmente fui testigo, por ejemplo, de él preguntarle a un campesino o a un empresario qué problema tiene, qué trabas, qué dificultades tienes para desarrollar tu actividad económica, y de dar instrucciones directas de que había problemas que resolver, yendo a los barrios, yendo a comunidades donde hay, digamos, dificultades en los servicios, donde hay también pobreza, porque hay que decirlo, donde hay dificultades materiales importantes. Y eso fue algo que distinguió su primer mandato y que ya está distinguiendo su segundo mandato. Díaz-Canel fue reelecto el 19 de abril y ya hoy estaba recorriendo nuevamente las comunidades del interior del país, no solamente de la capital, de La Habana, sino también de otras provincias. Eso es algo que ha distinguido mucho. Y poco a poco él fue introduciendo cambios en el gabinete ministerial. Por ejemplo, te puedo decir que del gabinete de ministros que él tenía cuando fue electo en el 2018 al que fue ahora presentado en la primera sesión de la Asamblea del 19 de abril, solamente queda uno del periodo de Raúl Castro. O sea, él poco a poco ha ido renovando generacionalmente su gabinete, pensando en el futuro. O sea, ya tenemos incluso muchas más mujeres también, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, y él paulatinamente, porque sí ha insistido mucho de que su mandato no sería un mandato de ruptura, sino sería un mandato de continuidad. Pero lógicamente ha ido imponiendo, ha ido marcando su propio estilo de gobierno. Y yo creo que lo que más lo ha distinguido justamente eso, es ese contacto directo con la población, que no es que no lo hubiera en vida de Fidel Castro o en la época en que Raúl fue presidente, sino que él sabe que justamente como no tiene tras de sí ese prestigio moral que tenía Fidel por haber hecho la revolución, él tiene que legitimarse como presidente justamente en su acción cotidiana, conversando con las personas. Y le ha insistido mucho a los ministros, a los gobernadores de las provincias, a las autoridades de gobierno, que tienen que hacer lo mismo en cada uno de sus lugares. Porque mucho de la legitimidad de las autoridades cubanas viene justamente por la capacidad que tengan de escuchar a la ciudadanía, de tener el hábito y la práctica de escuchar a la ciudadanía, de escuchar cuáles son sus problemas, porque de ahí es donde viene la legitimidad que tiene la revolución como sistema ante los cubanos. Pues muy importante todo lo que nos compartes, István. Entendemos que el recrudecimiento de este bloqueo, que incluso los intentos por subvertir el orden en la isla con diversas protestas, aparentemente en los años pasados, este desabasto de combustible que se está viviendo actualmente, son esas problemáticas con las que tiene que sortear el cubano de a pie como tú y como muchos otros. De hecho, una de las anécdotas que queríamos compartir con el público el día de hoy es que no estamos haciendo nuestra conversación por las plataformas Zoom, Skype, que han permitido la comunicación en otras partes del mundo, a excepción de Cuba. En Cuba está el bloqueo y eso también afecta la comunicación, mi querido István. Sí, esa ha sido una de las realidades más duras que hemos tenido en los últimos 5 años. En la etapa previa a la administración Trump, en la etapa de Obama, parecía que Cuba y los Estados Unidos iban a transitar por un sendero vamos a decirle, de normalización de la relación. Y en aquel momento se demostró, y eso es algo muy importante que lo conozca el público, se demostró que Cuba y los Estados Unidos podían establecer relaciones normales.
Lo que ocurrió entre el año 2014 y enero de 2017 demostró que Cuba y los Estados Unidos pueden convivir, que cuando las autoridades norteamericanas comprendan que lo único que Cuba necesita es que se sienten a negociar en igualdad de condiciones, desde la base del respeto y sin imposiciones. Cuba es capaz de negociar y está abierta a los contactos binacionales, a los contactos culturales, a los viajes de norteamericanos a Cuba. Cuba no teme a que los norteamericanos vengan a Cuba y a que los cubanos viajen a los Estados Unidos. Y eso, las autoridades cubanas han sido consecuentes en ese mensaje. Sin embargo, con la etapa de Trump vimos un retroceso. Vimos una apuesta por el cambio de régimen, vimos una apuesta por la desestabilización, y en el 11 de julio de 2021 ocurrieron los peores disturbios que ha conocido el país en los últimos 20 años. Y es cierto que había un estado de molestia, de insatisfacción de las personas por la situación económica. Pero también es cierto que desde fuera de Cuba, desde los Estados Unidos, había toda una maquinaria que instigaba a la protesta. Y habría que preguntarse qué harían los Estados Unidos, por ejemplo, si tuviese desde Rusia, por ejemplo, a decenas o cientos de youtubers instigando a la población norteamericana a que hiciera acciones violentas. ¿Cómo reaccionaría cualquier gobierno ante eso? Y en el caso cubano eso se ha mantenido. En este último año se ha mantenido y las autoridades norteamericanas no han tomado ninguna acción legal al respecto. Tenemos a decenas, quizás cientos de cubanos en los Estados Unidos diariamente esparciendo noticias falsas, instigando acciones violentas, instigando al terrorismo, a quemar escuelas, a incendiar lugares públicos, ofreciendo dinero para que las personas asesinen, para que las personas hagan acciones violentas. Y eso es algo que no tienen otros países y que Cuba tiene que lidiar con eso. Al mismo tiempo, la administración Biden, a pesar de que prometió en su campaña electoral, y eso fue algo de lo que ganó el voto cubano del sur de la Florida, fue su promesa de que restablecería los viajes, de que desmontaría todas estas medidas que en la etapa de Trump hicieron mucho más difícil la vida de los cubanos. Sin embargo, la administración Biden, salvo restablecer tímidamente las remesas, no ha hecho prácticamente nada. De hecho, en este momento, en este año, es que finalmente se ha reabierto la Embajada de los Estados Unidos para propiciar los trámites migratorios. Hasta hace muy poco, cuando un cubano quería viajar a los Estados Unidos, tenía que ir a México o a Guyana simplemente para hacer los trámites migratorios. Eso obviamente encarecía los trámites. Y al mismo tiempo se ha mantenido la persecución voraz de cualquier transacción que una empresa cubana, que una institución cubana haga en el exterior. Quiero decirte que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la oficina que vigila todas las transacciones en el extranjero, tiene más funcionarios dedicados a perseguir las transacciones de Cuba que a perseguir las transacciones del terrorismo o del Estado Islámico, por ejemplo. Entonces, eso te da una idea de hasta dónde se mantiene esa persecución que ha impedido que, por ejemplo, Cuba pueda comprar el petróleo, que haya habido que, por ejemplo, ha habido momentos en que ha estado en un puerto de Cuba un barco con petróleo y no ha habido un banco que haya sido capaz de aceptar el depósito del dinero para pagar ese barco, porque las autoridades norteamericanas persiguen esas transacciones. Entonces, todas esas cuestiones han hecho mucho más difícil la vida de los cubanos y al mismo tiempo han obligado a que el país haya tenido que adaptarse a esa situación. Tú ponías el ejemplo de que, por ejemplo, no podemos usar plataformas que son muy comunes en Cuba y eso en otros países, y eso demuestra hasta dónde la administración Biden no ha desmontado todas estas medidas que quedan de la época de Trump, que fueron más de 200, porque en la etapa de Obama se abrió mucho más la comunicación de Cuba al mundo, justamente porque casi todas estas plataformas están en los Estados Unidos. Sin embargo, en la etapa de Trump se restablecieron todas estas prohibiciones. O sea, un cubano no puede usar sistemas de pago comunes en el mundo como puede ser PayPal, como puede ser, ya tú lo decías, en el caso de Skype o de Zoom. Y estas son cuestiones que se mantienen y que demuestran muy nítidamente
que la política de asedio, la política de hacerle más difícil la vida a los cubanos se ha mantenido, y en este minuto yo podría decir que no hay señales de que eso vaya a cambiar, al menos en el futuro inmediato. István, pues te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar en esta ocasión con motivo de este segundo mandato del presidente Miguel Díaz-Canel, y siguen abiertos estos canales para compartir con el público mexicano lo que está ocurriendo en Cuba. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos en contacto. Muchas gracias, y siempre estoy dispuesto a platicar con ustedes. Gracias a István Ojeda, periodista de Periódico 26 Cuba, en la provincia de Las Tunas. Es una provincia situada en la parte oriental de la isla, y con quien hemos conversado a lo largo de estos minutos para conocer la situación de este país. Yo soy Francis Martínez para Canal 6 Televisión y los esperamos en otra emisión.